Continuamos con otra de las partidas más interesantes que nos dejó la última ronda del Norway Chess Classic. Y en esta ocasión veremos el enfrentamiento entre el gran maestro noruego Arian Tari, que bueno, ha tenido un difícil torneo y es que hay que tomar en cuenta que es el último rankeado y todos sus rivales son unos verdaderos monstruos. De paso, en esta última ronda se enfrentaba al gran maestro y prodigio de Irán, Alireza Firouzja, quien salía con todo porque todavía tenía posibilidades de recuperar ese puesto número 2 del ranking mundial. Así que prepárense para un verdadero duelo a muerte en donde Tari quería despedirse ganando, mientras que Firouzja pues quería ganar para intentar volver al ser el número 2 del planeta. Con las piezas blancas en esta última ronda, el gran maestro noruego Arian Tari iniciaba con la jugada E4, mientras que su rival, el prodigio de Irán Alireza Firouzja, respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, D6 y alfil B5 jaque. Nuevamente tenemos la Rosolimo, que se ha vuelto muy popular. Y aunque dicen que es la que se evita más estudios, pues va a tocar empezar a estudiarla porque todo el mundo la está jugando. Caballo D7 por parte de Firouzja, enroque A6 y alfil D3. Una jugada que al principio parece extraña, pero ya después sabemos que el plan es C3, D4, por supuesto alfil C2 y D4. Aquí Firouzja juega E6, normal, C3, caballo GF6, alfil C2 y B5. Bueno, esto básicamente es como una siciliana cerrada. D4 por parte de Tari. Alfil B7, ya poniendo presión sobre el peoncito central. Torre 1 defendiendo, alfil E7, A4. Las blancas inician acciones por el flanco dama. C por D4, C por D4 y enroque. Bueno, tras esta serie de jugadas, las blancas obviamente tienen un centro de peones muy fuerte y cierta ventaja de espacio. Pero las negras, como en toda siciliana, están allí atrás esperando en cualquier momento lanzar el contragolpe. A5, aquí de Tari, que bueno, empieza a ganar espacio con su peón. Y torre C8. De momento, las negras pues controlan la columna C. Caballo BD2, caballo B8 de Firouzja con la idea de venir a C6. Caballo B3, caballo C6. Fíjense que el caballo pone presión sobre los dos peones. Alfil B1 de Tari, dama C7 de Firouzja y ahora alfil G5. Aquí la máquina prefería la defensiva alfil D2 para poner un ojillo allí sobre el peón de A5, que aunque está ganando espacio para las blancas, también hay que decir que está un poquito débil, ya que de momento no puede ser defendido por otro peón. En lugar de eso, tras alfil G5, H6 de Firouzja y alfil H4, finalmente Tari decide cambiar de diagonal. E5 del iraní, alfil G3, torre FE8 y D5. Las blancas continúan ganando espacio en esta ocasión por el centro, aunque dejan un poco débil la casilla C5. Caballo B8 de Firouzja, que obviamente va a intentar venir a aprovechar esa casilla. Caballo FD2, G6, F3 y caballo H5. Bueno, aquí Firouzja empieza atacando las piezas de las blancas, aunque quizá caballo BD7 era un poquito mejor con la idea de ocupar el cuadro C5. Tras caballo F1 y caballo H5, pues parece que las negras están bastante bien. En cambio, caballo H5 directo permite alfil F2, que ya amenaza alfil B6. De hecho, aquí Firouzja juega caballo F4 cuando era un poco mejor, caballo D7 evitando la entrada del alfil. Tras caballo F4, alfil B6 atacando la dama, dama D7, caballo C1. Obviamente Tari también quiere deshacerse de ese caballo que es un poco molesto. Alfil G5 defendiendo el caballo y caballo D3. En esta posición es posible G3. Parece que quedan los cuadros blancos un poco débiles tras caballo, por ejemplo, aquí H3. Pero tras rey G2 y H5, pues las negras aquí quizá no tengan problemas, aunque las blancas tienen torre F1 y parecen estar bien porque se acerca una jugada como F4 en cualquier momento. O caballo D3 y F4. Ahora, tras la jugada caballo D3, las negras jugaron dama E7, caballo F2, caballo D7 y alfil E3. Esta jugada permitía un pequeño golpe táctico que no sabemos si Firouzja valoró y le pareció que era demasiada igualdad o simplemente no lo vio. Firouzja juega torre C7 cuando la jugada interesante era caballo por G2, atacando la torre y el alfil. Fíjense que aquí, pues obviamente la primera jugada que hay que calcular es rey por G2, a lo que vendría alfil por alfil. Tras torre por y dama G5 jaque, las negras ganan material porque la torre está en el aire. Y si en vez de eso las negras juegan la intermedia, las blancas, perdón, alfil por G5 atacando la dama, pues entonces viene dama por G5 defendiendo el caballo. Caballo H3 y caballo E3, jaque a la descubierta. Una posición complicada. Caballo por dama, caballo por dama, caballo por peón
y ahora rey por. Importante jugada y ya se van a dar cuenta por qué. Tras torre por D1 y caballo F6, pues las negras están bien porque dominan la columna y sus piezas están bien ubicadas. Lo único allí medio flojo es el alfil de B7 que está bloqueado perfectamente por los peones blancos. En cambio, tras torre C7, Tari juega caballo B3, no evita caballo por G2. Aquí había que jugar caballo F1 para, bueno, defender ya N3 y que las negras no tengan la combinación. En cambio, tras caballo B3, pues parece que Firouzja sí había visto algo de la combinación porque juega caballo por G2 inmediatamente. Alfil por G5 entra en esta variante. Dama por caballo H3 atacando la dama. Caballo E3 jaque a la descubierta. Caballo por G5, caballo por D1, caballo por F7. Y ahora Firouzja se pasa de glotón aquí y juega caballo por B2. Una jugada que no era necesaria y de hecho es mala. Aquí lo correcto era rey por F7, más o menos lo que habíamos visto. Tras torre por D1, torre C4, una jugada interesante, o incluso caballo F6, más parecida a lo que ya habíamos analizado. En cambio, tras caballo por B2, el problema es que las blancas juegan caballo por D6. Y ahora, el caballo no solo amenaza la torre y el alfil, sino que también ha quedado libre el peón de D5, que va a ser determinante en esta partida. Torre F8 aquí por parte de Firouzja atacando el peón de F3 y ahora torre A2. Las blancas ganan un tiempo atacando el caballo. Aquí la máquina prefería alfil A2, pero esta jugada parece más lógica. Caballo A4 de Firouzja, que bueno, ya quizá no tiene caballo C4 porque vendría torre C2 y el caballo empieza a sufrir, está clavado. Y tras caballo A4, torre G2. Aquí Firouzja nuevamente hace una jugada que parece lógica, que es rey H7 defendiendo el peón. Pero el módulo prefería torre por F3. Tras torre por G6, rey H7 y torre G3, torre F8. Y bueno, la máquina quizá dice que aquí las negras se pueden defender. En cambio, tras rey H7, torre C1 por parte de Tari. Y esa era la idea de las blancas, entrar con las piezas por la columna C, que las negras no van a poder luchar por culpa de este caballo que está muy fuerte. Firouzja captura, caballo por, se amenaza el alfil, Firouzja tiene que moverlo a 8 y ahora torre C2. Las blancas dominan por completo la columna C y esto es ventaja decisiva para las piezas blancas. Aquí las negras juegan caballo a C5 intentando evitar la entrada de la torre, pero alfil a 2, obviamente con la intención de caballo B3. Y sí o sí, las blancas van a llevar su torre a C7. Firouzja juega rey G7, la máquina prefería torre por F3, por lo menos para hacer el amague de evitar la jugada caballo B3. Aunque aquí las blancas pueden jugar caballo B3, porque tras caballo por, alfil por y torre por viene torre C7 con ventaja decisiva. Se viene torre por caballo, el caballo se va a quitar y el peón va a empezar a correr. En cambio, tras rey G7, pues le facilita las cosas a Tari, que juega caballo B3, caballo por B3, alfil por B3, rey F6 y torre C7. Ya aquí las blancas llevaron perfectamente el plan que tenían que hacer. Rey E7, Firouzja intenta defenderse, caballo C8 jaque, rey D8 y ahora D6. Aquí la importancia de este peón que ahora defiende la torre y las blancas están perdidas. Se amenazan jugadas como caballo A7, torre jaque y torre por alfil. Torre F6 de Firouzja atacando el peón, caballo A7, se amenaza el alfil y bueno, aquí no hay nada que hacer, no había cómo defenderlo. Firouzja se come el peón de D, torre C8 jaque, rey E7 y torre por A8. Esto es pieza de más para el gran maestro noruego. Torre de 3, obviamente todavía hay que rematar esta posición contra Firouzja, que es un jugador tremendo, jugando rápido. Aquí la blanca juegan caballo C8 previa porque básicamente obligan el rey a ir a la tercera fila. Rey F6, torre por A6, Tari captura con jaque, rey G5 y alfil D5. Bueno, hay que decir que aquí el noruego remata con mucha clase. Torre A3 de Firouzja que decide no capturar porque si torre por F3 podría venir torre D6. Y bueno, esto es tiempo para las blancas. Tras torre A3, la idea es que si la torre se mueve, pues se puede caer el peón, este empieza a correr. Aquí Tari juega rey F2, defendiendo su peón sencillamente. Caballo C5 atacando la torre, torre C6, caballo D3 jaque, rey G3. Y ahora, bueno, ya aquí Firouzja completamente entregado juega torre por A5, un error que lleva al mate en 4 jugadas de manera inevitable. Aquí igual las negras ya están perdidas, pero con caballo F4 pues todavía podían seguir jugando un poquito más.
Eso sí, tras A6, como les digo, están perdidas porque fíjense que al peón lo defiende la torre, el caballo en A7 y probablemente el alfil en la coronación. Imparable ese peón. Tras torre por A5, aquí Tari juega H4 jaque y tras rey H5, bueno, detengan el video porque llegó la hora del cálculo. Juegan las blancas y dan mate en solo 3 movimientos. Bien, espero que lo hayan logrado porque Tari no lo logró. Aquí Tari jugó torre F6, que también es una jugada muy fuerte, que es mate imparable en 8 jugadas. ¿Cuál es la idea de Tari? Bueno, como lo ven allí, torre F5 jaque y tras peón por alfil F7 mate. Un jaque mate más elegante todavía. De hecho, aquí, bueno, Firouzja decía abandonar porque se da cuenta que el mate es inevitable. Pero el mate en 3 jugadas venía después de alfil E6. Fíjense que ahora alfil G4 casi que es imparable. ¿Por qué es mate en 2 ahora? Bueno, porque las negras juegan caballo F2 para intentar evitarlo. Pero tras alfil G4 igual las negras capturan y peón por jaque mate. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Bueno, en esta ocasión Tari logró su objetivo, que era despedirse con una victoria, lo que siempre es muy positivo en cualquier jugador. Mientras que Firouzja, por el contrario, con esta derrota, no solo ya baja bastante del puesto número 2, sino que ahora es el número 5. El ranking queda con Magnus Carlsen de primero porque, bueno, tiene mucha ventaja, aunque perdió casi 20 puntos en este torneo. Continúa con una buena ventaja. Luego le sigue Nakamura, que con su victoria ante Caruana se consolida como el número 2 del planeta. Después viene el mismo Caruana, que aunque perdió, pues está allí todavía. De cuarto está Dinh Liren, que sin jugar se mantiene ahí de cuarto. Y de quinto Firouzja, que con esta derrota pues pierde algunos puntos importantes. ¿Qué les pareció la partida? Si les gustó, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita porque por allí les debo un video que me pidió un suscriptor de la partida de Gukesh contra Tari, que estuvo realmente espectacular. Así que esa es la que voy a subir en el próximo video, así que muy atentos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.